La literatura maya contaba ya con una larga tradición cuando la literatura en otros idiomas apenas estaba dando sus primeros pasos. A la llegada de los conquistadores en el siglo XVI, muchos de estos textos antiguos mayas fueron quemados, pues ya que los españoles pensaban que toda esta producción artística era demoníaca. No obstante, pues los autores mayas continuaron escribiendo. En un principio usaron sus propias técnicas de escritura, como la pictórica y la fonética, y luego el alfabeto romano. De esta manera se pudieron preservar canciones, juegos, discursos y algunos rezos para las generaciones futuras. Estas manifestaciones artísticas tienen, pues se cree que en su origen los primeros asentamientos mayas se establecieron alrededor del 1800 a.C. Esto habría ocurrido en la región del Soconusco, en la costa del Pacífico, en el preclásico temprano. No obstante, los investigadores mantienen que fue en el periodo clásico 250 a 900 después de Cristo, cuando muchas de las características culturales alcanzaron su apogeo. Este desarrollo continuó durante todo el periodo posclásico hasta la llegada de los españoles en la década de 1520. Bueno, pues en cuanto a su desarrollo, es necesario mencionar que son los primeros en trabajar en un sistema de escritura pictográfico complejo y desarrollado, lo que les permitiría avanzar aún más con sus expresiones literarias, pues de esta manera se puede dividir su desarrollo a partir de dos formatos, lo que es la literatura oral y la literatura escrita. También la literatura maya trabaja con géneros que no habían sido identificados, pero en los que mostraron gran avances fueron la lírica, la épica y el dramático. Bueno, pues la producción literaria maya es extensa y pues muchas de estas obras son consideradas piezas maestras y entre una de ellas está el Popol Vuh. Pues el texto del Popol Vuh entreteje relatos mayas sobre cosmologías, orígenes, tradiciones e historias espirituales que explican la creación del mundo. Muchos mayas consideran este texto el equivalente a la Biblia cristiana y lo veneran como tal, pues cabe mencionar que el manuscrito del Popol Vuh, que se consideraba en la biblioteca Newberry, es una de las copias más conocidas y posiblemente la más antigua que exista. Se relata la creación y el crecimiento de los árboles, la vegetación, que procedió al hombre y luego de los animales, a los cuales se les dio un paraje especial. El Popol Vuh, traducido como libro de la comunidad, libro del pueblo o el libro sagrado, es un relato sobre la creación del pueblo maya, quiché, establecido lo que hoy es Guatemala. Se sabe que está influenciada por algunos sacerdotes, quienes en su evangelización ayudaron a conservar lo más posible la cultura indígena, para evitar la pérdida total de esas culturas, por lo que fomentaron en 1550 que algunos indígenas trataran de rescatar lo más posible de sus tradiciones, para no perderlas y que sean absorbidas y olvidadas por la cultura occidental. Pues el valor del Popol Vuh tiene un gran valor histórico, así como lo espiritual. El Popol Vuh es considerado como un libro sagrado o la Biblia de los mayas quiché. Esta narración trata de explicar el origen del mundo, la civilización y los diversos fenómenos que ocurren en la naturaleza. El Popol Vuh es el más importante de los textos mayas que se conservan. Sus formas de texto son códices o manuscritos. Estaban hechos con largas tiras de papel de corteza, algodón o cuero y se plegaban como un acordeón. Como ayuda a memoria, contenían glifos, símbolos que transmitían información de forma verbal. Literatura mexica. Para los mexicas existían tres elementos importantes para su cultura, que es la danza, música y la poesía. Utilizaban recursos literarios como el disfrazismo, eufonía y metáfora. La poesía azteca era cantada y bailada. Algunos temas principales eran los héroes, la historia, la vida y la muerte. Componían himnos a los dioses, los cantos divinos y los cantos guerreros. Usaban el verso de dos hemistigios. La épica relataba historias de héroes y los hechos como la creación del mundo. Un autor destacado es Nezahualcóyotl de Texcoco. Algunos poemas que él escribió son No acabarán mis flores, Lo comprende mi corazón, Un recuerdo que dejó, Lo pregunto, percibo lo secreto.
Hola, mi nombre es Lizeth Nayeli. Literatura colonial, origen. Se da a partir de la llegada de los españoles a México, en ese entonces Tenochtitlan, entre 1519 y 1521. Los españoles llegan a México al mando de Hernán Cortés, entonces conquistan Tenochtitlan, la Nueva España, de forma espiritual y militar, trayendo consigo cambios como la religión católica, manifestaciones culturales y artísticas, mestizaje y el sincretismo. La colonia duró casi 300 años. Para esto, México declara la independencia en 1821. Características de la literatura colonial, donde se datan que existieron diversos temas, así como también diferentes posturas de los autores, temas religiosos y gran distribución de ellos en lengua española. Dentro de estas características también se encuentra la Inquisición, en la cual se prohibieron los textos escritos, y su función de lenguas era normalmente aplicada en las crónicas políticas. La crónica es una narración que recoge hechos en orden cronológico. Características. Los hechos se narran según el orden temporal. Las historias contienen mucha trama y el título es creativo. Está escrita en primera o tercera persona. Depende si hay testigos presenciales o contemporáneo. En cuanto a su lenguaje, este puede ser literario, personal, directo o sencillo. Se clasifican en dos tipos: las blancas, las cuales son subjetivas y por personas comunes; las amarillas, las cuales son objetivas y por un profesional. Tipos de crónicas: está la humorística, histórica, narrativa, descriptiva, ensayo, lírica y poética. 5. En Tenochtitlan realizó una de las obras llamada Crónica Mexicana. En los capítulos narran desde la descendencia y linaje venida a esta Nueva España de los indios mexicanos que habitan en este nuevo mundo hasta la llegada del conquistador español y el quebrantamiento de la cosmovisión que ello produce en los indígenas. Además describe varias guerras, conquistas y sacrificios. Según explica en el prólogo del libro, la obra pretende conservar la tradición y la herencia que dejaron los ancianos a sus descendientes, para que nunca se olviden de la historia de la gran ciudad y los pobladores. Fernando de Alba nació en 1568 y realizó una de las obras llamada Historia Chichimeca. La Historia Chichimeca es considerada el mejor trabajo de Fernando de Alba. Hay evidencias de la Historia Chichimeca formó parte de un trabajo más amplio, cuyas partes faltantes están perdidas o bien no fue concluido. El capítulo final de la historia es el sitio Tenochtitlan, al que el autor le pone una versión texcocoana de la conquista. Bernal Díaz del Castillo nació entre octubre y marzo de 1496 en Medina del Campo, España. Una de las obras que él escribió se llama Historia verdadera de la Nueva España. Bernal narra un asombroso fragmento de cuando los españoles entraron por primera vez a la Ciudad de México. Luego otro día partimos de Iztapalapa, muy acompañados de grandes caciques. Íbamos por nuestra calzada adelante, la cual está ancha de 8 pasos y va tan derecha a la Ciudad de México. Me parece que no se torcía poco ni mucho, y puesto que es bien ancha, toda iba llena de aquellas gentes que no cabían, unos que entraban en México y unos que salían. Los indios que nos venían a ver. Estaban llenas las torres y las canoas y de todas partes de la laguna, y no era cosa de maravillar, porque jamás habían visto caballos ni hombres como nosotros. También habla sobre los enfrentamientos entre indios y soldados españoles. Cada día menguaban nuestras fuerzas y la de los mexicanos crecía, y veíamos muchos de los nuestros muertos y todos los demás heridos. Aunque peleábamos muy como varones, no podíamos retirar ni que se apartasen los muchos escuadrones, que de día y de noche nos daban guerra. La pólvora apocaba, y la comida y el agua por consiguiente, en fin, veíamos la muerte a los ojos. Literatura barroca. Esta abarcó la segunda mitad del siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XVIII, difundiéndose por toda Europa y América Latina. La literatura tuvo 3 estilos: el teatro, que se caracterizó por las obras de comedia y representaciones de relatos bíblicos; la prosa tuvo su mayor auge con las obras de Miguel de Cervantes; y la poesía, que desarrolló corrientes estéticas y conceptismos.
A continuación, Sor Juana Inés de la Cruz. Mi nombre es Sor Juana Inés de la Cruz. Nací en la hacienda llamada San Miguel de Pantla el 12 de noviembre del año 1648. Mis padres fueron Ramírez de Santillán y Pedro Manuel de Abasgue. A mis 3 años ya sabía leer y escribir. Mi amor hacia las letras fue muy grande y a mis 7 años quería ingresar a la Universidad de México. A mis 8 años compuse mi primer aloha para la festividad de Corpus. Desde niña mantuve una disciplina severa. Me castigaba cortándome el cabello hasta no aprender un tema. Siempre fui cortejada por muchos hombres de la corte, pero jamás demostré el interés en vivir la típica vida casera, así que me incliné por la vida monástica, porque el convento me permitía el estudio y la escritura. Así que a mis 19 años ingresé al convento de San José de las Carmelitas, pero no soporté el rigor de la orden y lo abandoné hasta solo 3 meses de mi ingreso. El 24 de febrero del año 1669 ingresé al convento de San Jerónimo, en donde pasé el resto de mi vida. Ahí me desempeñé como contadora, cocinera, archivista y fui 2 veces nominada como priora, cargo que jamás acepté. En el año 1680 se me encomendó escribir para el arco triunfal a la llegada del nuevo virrey Tomás de la Cerda, conde de Paredes y marqués de la Laguna. Esta obra en prosa fue titulada Neptuno alegórico. Es una de las más famosas. En el año 1690 mi vida dio un giro negativo cuando critiqué en un texto el sermón del Padre Antonio, el cual ahora está llamado originalmente La crisis de un sermón. Este llegó a las manos del obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, el cual lo publicó sin mi consentimiento, y él lo llamó Carta Anegórica, y al mismo tiempo el obispo escribió y publicó la carta de Sor Filetea de la Cruz, en la que utilizó el seudónimo de Sor Filetea, en donde me criticó duramente, y así fue como escribí la respuesta a Sor Filetea de la Cruz, en donde desmiento las acusaciones del obispo, defendiendo el valor de la mujer en la sociedad novohispana y el derecho de la educación, y en ella misma relaté las monarcas de mi pasión por el aprendizaje y declaré mi derecho a disentir de las críticas recibidas. Pero estos hechos me crearon grandes problemas con la Iglesia, y aunque escribí muchas más obras, continué publicándolas. Pero para el año 1693 dejé de escribir y abandoné mi identidad de monja escritora. Vendí mi biblioteca y ahora, hoy en día, como ustedes y muchos más autores, creen que yo sacrifiqué mi vocación a la literatura por exigencia a la Iglesia, como igual creen que la penitencia a la que sometió mi expresada frase, yo, la peor del mundo. Pero nunca se sabrá la verdad, y para el año 1694 retiré mis votos religiosos. Después, en un año siguiente, morí, pero morí cuidando a los enfermos en la pandemia de tifus, a la cual llegó a la Ciudad de México. Pero recuerden, siempre fui considerada una de las más importantes figuras de la literatura, una pionera en la lucha por los derechos de la mujer, en general una mente única. Por ello se me conoce como la Fénix de América y la 10ª musa.